Bueno, en esta presentación vamos a hablar de ciencia. Entonces, les voy a presentar unos resultados de nuestras investigaciones que van a ser de alguna manera incluida en el próximo reporte especial del que estamos hablando hoy. Vamos a ver los impactos que tiene el cambio de uso de los suelos sobre una serie de variables climáticas que van más allá de la temperatura global promedia, que es la métrica que utilizan muchos escenarios políticos internacionales. Pero hay más impactos que eso. Yo trabajo esencialmente con modelos de clima, modelos del sistema Tierra, que se han venido sofisticando a lo largo de los años. En los 60 no era sino dos compartimentos, compartimento oceánico y la atmósfera, y las descripciones de las interacciones entre los dos. Y a medida de los años se ha venido incorporando más componentes. Entonces el hielo de mar, la superficie terrestre, en los 90 la química atmosférica, y a partir de los años 2000, y aquí nos va a interesar particularmente, se incorpora componentes de vegetación y de ciclos de carbono y biogeoquímicos. Entonces es relativamente reciente que en los modelos climáticos podemos evaluar los impactos que tienen los cambios en el uso del suelo, sea deforestación, sea reforestación. Un modelo global de clima es básicamente una representación del sistema Tierra por celdas donde hay toda esta serie de fenómenos, de interacciones entre compartimentos oceánicos, terrestre, biosférico, criosférico, atmosférico. Y para cada uno de estos fenómenos, pues hay ecuaciones físicas, químicas, ecológicas detrás de ello para describir esto. Se necesitan supercomputadores para realmente hacer correr simulaciones como se necesita para el IPCC. Y se ha venido sofisticando también con el tiempo de computación más accesible la resolución. Entonces ahora podemos proveer a la sociedad, digamos, proyecciones más regionalizadas. Ahora, hablando de cambios de cobertura del suelo, hay dos categorías de efectos básicamente. Uno que es conocida por todos ustedes, a pesar del nombre un poco difícil, efectos biogeoquímicos. Cuando se deforesta, sea por quema de los árboles, se libera CO2 a la atmósfera. Cuando se deja la madera también en el campo, pues se va descomponiendo y va emitiendo CO2. En fin, la deforestación afecta, altera el ciclo de carbono y otros ciclos químicos, afectan las composiciones químicas en la atmósfera. A más deforestación, más CO2, más calentamiento global. Eso creo que está claro. Pero hay otros efectos que se llaman efectos biofísicos que se han venido incluyendo también, revisando en este reporte, y que tienen que ver que cuando se deforesta se altera las características físicas de la superficie terrestre. Por ejemplo, cuando pasamos de un bosque verde oscuro a un cultivo de maíz amarillo brillante, pues hay un cambio en el color, hay un cambio en la absorción solar que tiene la superficie terrestre. Entonces esto afecta el balance de energía a la superficie y por lo tanto la temperatura también. También se afecta la capacidad que tiene el suelo para evapotranspirar. Entonces eso tiene consecuencias sobre la temperatura, si logra enfriarse, pero también sobre el ciclo del agua. Entonces estas alteraciones son más complejas de aprender para los modelos. Vamos a ver algunos ejemplos en estos
en esta presentación me voy a focalizar sobre estos efectos para ver un poco cómo el reporte también va a ir más allá del estado del arte. De hecho, ¿qué dice el IPCC en su último informe principal en 2013 a propósito de los impactos que podría tener la deforestación actual sobre el clima? Básicamente esta figura. Visualmente es lo que tenemos para los impactos del clima, entonces vamos detallando. Hay 6 modelos y en la primera y tercera columna entonces se le dieron a los modelos en entrada un escenario de cambio de uso de los suelos, que corresponde al que vivimos en este momento. Y en función de la fracción, una diferencia de fracción de pastizal y de cultivos. Entonces aquí tenemos patrones naranjas en los trópicos, que significa que hay un aumento de cultivos y pastizales y que hay, de hecho, una deforestación tropical. Entonces, ¿cuál es el impacto de estos escenarios para cada uno de los modelos sobre la temperatura? Eso es la segunda y la cuarta columna. Todo lo que está en gris significa que el cambio simulado por el modelo no es significativo y todo casi está en gris. Entonces, los mensajes que se proveen con esta figura es que o los modelos IPCC son incapaces o parecen incapaces de simular impactos de la deforestación sobre el clima y o no hay impacto de la deforestación sobre el clima. Entonces, hubo mucha efervescencia en la comunidad científica para un poco refinar, digamos, aclarar, tomando otras evaluaciones que van más allá, como lo decía, de la temperatura promedia global. Entonces, por ejemplo, se va más allá con evaluaciones regionales, con otros efectos que no tienen que ver necesariamente con la temperatura, pero que a nivel regional se sienten para las poblaciones. Entonces, para entender todos los resultados que voy a presentar, para entender los impactos biofísicos de la deforestación hay que ver que hay 3 propiedades fundamentales de los bosques. Son oscuros, entonces eso tiene que ver con la capacidad que tienen a absorber radiación solar. Son transpirantes, con la capacidad evapotranspirativa, y son rugosos, es decir, que presentan obstáculos con la canopea, con las hojas, para intercambiar más eficazmente que otra cobertura vegetal energía con la atmósfera. Cambiando cada uno de estas, cuando se deforesta, de hecho, se cambia cada una de estas propiedades, por lo tanto, la energía y el ciclo del agua. Vamos a ver en un ejemplo, digamos, idealizado desde el punto de vista de la modelación, con este artículo donde básicamente se deforestó todo el mundo, todo el globo, reemplazando bosques por pastizales. Y en el panel de arriba vemos el impacto que eso tiene en función de las regiones. Entonces aquí tenemos los trópicos y más hacia la derecha tenemos las regiones templadas, boreales. Y vemos que cuando se deforesta, en los trópicos hay un aumento de temperatura, calentamiento. Pero cuando vamos en las regiones más boreales, tenemos un enfriamiento. Entonces, ¿qué pasa? Y lo vemos con el segundo panel aquí abajo, que, digamos, distingue la contribución de cada uno de los fenómenos biofísicos. Básicamente se debe a esta barra azul que tiene que ver con el albedo. El albedo es la fracción solar incidente que se ve reflejada por la cobertura vegetal. ¿Qué pasa en las regiones boreales cuando se deforesta? Aumenta el albedo, es decir, pasamos de un verde oscuro que tiene nieve a un pastizal donde la nieve se reparte de manera mucho más homogénea y entonces actúa como un espejo para la radiación solar. Por lo tanto,
la superficie terrestre se está enfriando. ¿Qué pasa en los trópicos ahora? Pues este efecto no es tan grande. Lo que predomina es la combinación de rugosidad y de eficacia evapotranspirativa. En fin, se reduce la evapotranspiración. Por lo tanto, se calienta y es, digamos, el fenómeno que domina. Pero vemos que estos efectos son mucho más complejos, dependen de regiones y se suman a los efectos del carbono. Obviamente, cuando se deforesta, uno tiene que añadirle, para tener los efectos netos, el efecto que tiene sobre la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, este reporte, de hecho, va mucho más allá de 2013, viendo impactos regionales a locales, impactos sobre el ciclo hidrológico de carbono, de vientos, impactos sobre emisiones que no necesariamente tienen que ver con el CO2, e impactos sobre eventos extremos que son mucho más dañinos para las sociedades humanas. Entonces, a continuación vamos a ver unos ejemplos que ilustran un poco cada uno de estos logros. En esta investigación, para el primer punto, que tiene que ver con el ciclo hidrológico regional, hemos intentado saber cómo la deforestación afectaba a nivel regional el ciclo hidrológico. Entonces hemos tomado las regiones que tienen ciclo hidrológico más intenso en el mundo, y son las regiones de monzón. Cabe señalar que las regiones de monzón abarcan más de 2/3 de la población mundial. Entonces, cualquier cambio en las lluvias monzónicas tiene un impacto importante sobre escasez de cultivos, de comida, inundaciones, enfermedades, etc. La monzón básicamente resulta de contrastes estacionales en calentamiento de la tierra y del océano. Durante el verano se calienta muchísimo más la tierra, se genera una zona de baja presión y por lo tanto las masas de aire cargada de humedad del océano pues están como chupadas hacia el continente y se descargan, es la monzón. Entonces, ¿cómo los cambios de cobertura del suelo pueden afectar este ciclo hidrológico y de cuánto? Eso lo hemos hecho con varios modelos, no voy a entrar en todos los detalles, pero aquí vemos 8 regiones donde hay monzón en el mundo, y vemos cómo de hecho las lluvias monzónicas se ven reducidas, que son los patrones rojos, ¿okay? Más o menos en cada una de las regiones hay una reducción de las lluvias monzónicas cuando se implementa la deforestación en los modelos del IPCC. ¿De cuánto exactamente? Pues lo dice esta figura, vamos a detallarla. Aquí en el eje horizontal tenemos cada una de las 8 regiones de monzón, y en gris es el cambio en porcentaje de cambio de intensidad monzónica, de lluvias, después de deforestación. Vemos que estas barras grises son todas hacia abajo, de más o menos 1 a 2%. Eso significa que la deforestación actual, o como si continuáramos como ahora, disminuye de 1 a 2% las lluvias monzónicas. Uno se puede decir que eso no es mucho, de hecho tiene muchos impactos sobre económicos, etc. Pero se tiene que comparar con otros factores, y de hecho el calentamiento global va a aumentar la temperatura del aire. Un aire que es más caliente puede almacenar más agua. Entonces, con el calentamiento global se va a intensificar el ciclo hidrológico, específicamente en las regiones de monzón. Pero cuando integramos el componente de deforestación, estas proyecciones futuras de aumento se reducen por 30%. Y hasta 50% en regiones como África del Norte. Es decir,
realmente el componente de deforestación que se puede analizar en los modelos desde los años 2010 exactamente, tiene un impacto mayor en todo lo que tiene que ver con evaluación hidrológica. Eso tiene mucho impacto también para sistemas de previsión meteorológica en regiones como India, que tienen que integrar dinámicas de deforestación también. Otro efecto que va más allá de la temperatura promedia global, otro efecto de la deforestación. La deforestación afecta los stocks de carbono que almacena la biosfera. No vamos a ir en detalle en toda esta figura, es un poco el mismo principio que antes, pero aquí hay dos variables, eso es la densidad foliar, ¿sí? Número de hojas más o menos a nivel global, y el carbono total almacenado en los ecosistemas. La barra negra significa el impacto neto que tiene la deforestación, no solo de cortar, sino también de tomar en cuenta las emisiones que tiene la deforestación sobre luego el ciclo de carbono. Y vemos que hay 20-30%. ¿Esto qué significa? Que también cuando se implementa la deforestación en los modelos climáticos, se reduce la capacidad que tiene la biosfera para almacenar carbono. De hecho, la biosfera realmente absorbe 28% de nuestras emisiones humanas de dióxido de carbono. Lo que dice esta figura es que con la deforestación esta ayuda se va a disminuir en un 30%. Bueno, y a nivel regional y local incluso se pueden revertir, es decir, en todas estas regiones, digamos rojo, aquí azul, es cuando hay una reversión debido a la deforestación. ¿Esto qué significa? Que la biosfera pasa de ser un sumidero de carbono a ser una fuente de carbono, ¿sí? No solo no ayuda más, sino es más dañina para nosotros. Y esto es cuando se integra la deforestación. Esto pasa en 20% de las áreas continentales tropicales, especialmente en los bordes de la Amazonía, que se ve deforestada, y en las selvas tropicales africanas. Bueno, ciclo hidrológico, carbono terrestre. ¿Qué más tenemos? Los extremos climáticos. Eso va más allá de la temperatura promedia global. Aquí tenemos el mismo tipo de figura. Vemos que hay para la precipitación promedia una barra a menos 8%. Eso significa que la deforestación contribuye a disminuir las proyecciones de precipitación a nivel global en un 8%. Eso es el promedio. Pero cuando miramos a precipitaciones más extremas, como esta, por ejemplo, el R10 milímetros, que es un inicio de las lluvias que tienen más de 10 milímetros diarias, pues el impacto es casi 3 veces mayor. Es decir, que cuando uno dice 0.1 milímetro, pues de hecho para otros indicios que están relacionados con inundaciones, de hecho, pues el impacto es mucho mayor. Entonces no nos tenemos que quedar con la temperatura promedia, digamos el calentamiento global que podría tener como impacto la deforestación. Sin embargo, si uno mira el Acuerdo de París y busca por bosques, hay como 6 ocurrencias, creo que en el artículo 5, y siempre están asociados al stock de carbono que representan, ¿sí? No está tomado en cuenta los efectos biofísicos de los que estaba hablando. Lo que vemos es que, y eso es una reseña que yo hice para este reporte, vemos como aparte de la deforestación tropical, que los impactos biofísicos tienden a compensar, a enfriar
las emisiones de carbono que pues, tienen como impacto un calentamiento. Entonces, los efectos biofísicos, sea de la deforestación templada, deforestación de zonas boreales, global, el cambio de uso de los suelos a nivel histórico, todos estos tienen efectos biofísicos de enfriamiento. Y de hecho, la literatura científica reciente dice claramente que los modelos no son consensuados sobre los impactos netos de la deforestación sobre la temperatura global. Tenemos este magnífico cero. Pero en los modelos actuales pues hay incertidumbre y hay también un desafío científico, porque de hecho para entender bien los efectos netos de la deforestación hay fenómenos que se compensan. De hecho hay una triple compensación. Lo hemos visto, la deforestación tropical calienta, pero la deforestación boreal tiende a enfriar. En términos de mecanismos, cuando se deforesta en general se aumenta el albedo, lo que enfría, pero se reduce la evapotranspiración, lo que calienta. Y los efectos biofísicos se oponen a los efectos biogeoquímicos. Entonces, en fin, hay una triple compensación y de hecho las incertidumbres, aunque los modelos representan bien la dirección de cambio de cada uno de estos impactos, cuando hace la suma, los modelos no están de acuerdo. Pero, y eso acabo con este trabajo que estamos haciendo para ver un poco si no estaríamos subestimando los efectos que tiene la deforestación sobre la temperatura global. Y de hecho, pues no voy a entrar en el detalle de todos estos fenómenos que no están tomados en cuenta adecuadamente todavía en los modelos, pero voy a ilustrar algunos. Por ejemplo, si uno mira el escenario extremo del IPCC, que para los que conocen es el 8.5, que llega a 4 grados a finales de siglo, si seguimos las emisiones como en este momento, incluye un escenario de cambio de uso de los suelos, pero prevé una disminución de las tasas de deforestación con el tiempo. Es decir, no es extremo para nada en términos de deforestación. Esto, entonces, si queremos un escenario business as usual, pues duplicaría las emisiones por deforestación. Eso es un artículo que hizo Almuth en Nature Geoscience y de hecho mira no solo a los cambios de cobertura del suelo, sino a los cambios en el uso, es decir, si hacemos cosecha de madera, si hacemos pastoreo, si hay rotación de cultivos y una representación más completa de las tierras de cultivo, que no está bien integrado en los modelos del sistema Tierra en la actualidad. Y de hecho, cuando miramos uno por uno estos fenómenos, se adicionan las emisiones debidas al cambio de uso de los suelos. Si se integrara todos estos fenómenos, se podría duplicar otra vez por 2 las emisiones de CO2 por cambio de uso de los suelos. Segundo aspecto, ningún modelo del último reporte del IPCC tiene ciclo de nitrógeno y de fósforo. Y de hecho, estos nutrientes limitan el secuestro de carbono por parte de la biosfera. De hecho, si miramos con un modelo que solamente tiene el ciclo de carbono, en el futuro parece que la capacidad que tiene la biosfera para secuestrar carbono va a aumentar, o sea, nos va a ayudar. Pero cuando se implementa las limitaciones por nitrógeno o fósforo, pues es todo el contrario, la biosfera no nos va a ayudar y de hecho va a ser una fuente de carbono. Tercer ejemplo, lo estábamos hablando sobre la Amazonía. De hecho, las observaciones muestran que la eficiencia que tiene la Amazonía para almacenar carbono parece estarse reduciendo en las últimas décadas. Ya no es
el sumidero de carbono tan eficiente como antes. Ven las flechitas aquí rojas en la mayoría de los sitios donde hay esta disminución de la eficiencia. Pero, de hecho, si miramos incluso hasta 2050, aquí hay todos los modelos, cómo modelizan la capacidad para almacenar carbono en la Amazonía. Ninguno mínimamente tiene una reducción de esta eficiencia, es decir, los modelos son más bien optimistas comparado con las observaciones en este sentido. Podrían estar subestimando la mortalidad de árboles tropicales, posiblemente por calores extremos o sequías en esta zona. En fin, si miramos uno por uno cada uno de estos procesos que todavía no están bien incorporados en los modelos del sistema Tierra, podrían estar participando a más calentamiento global que lo que modelizan en este momento. Concluyo con eso a nivel científico. Vemos que los efectos biofísicos tienden a enfriar el clima, se oponen a los efectos biogeoquímicos que lo calientan, y los efectos globales netos todavía están en discusión. Pero lo que sí es cierto es que los modelos IPCC son capaces de simular tendencias climáticas, incluso un poco conservadoras, en respuesta a la deforestación, impactos regionales sobre el ciclo hidrológico, sobre el ciclo de carbono y sobre los extremos. Muchos efectos de la deforestación no están tomados en cuenta en modelos IPCC y podrían empeorar a nivel global los efectos de la deforestación. Por eso hay que ir incorporando más procesos, ver también impactos regionales, nacionales sobre la erosión, la productividad, servicios ecosistémicos, para darle a la sociedad pues, la mayor información adecuada. Muchas gracias.